noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo pasaron ese día del trabajador? Aquí compartir pantalla para escucharlos a ustedes. Bienvenidos. ¿Cómo han estado? Hola, Estefanía, ¿cómo está? Espero que hoy sí nos va a dejar la luz. Creo que sí. ¿Cómo te parece que nuestro colega Eduardo también está en las mismas? Pero creo que es algo común. Vamos a ir entrando, cuéntenme cómo han estado, cómo se han sentido, qué les han parecido las sesiones anteriores, qué les quedó de la última sesión que hablamos de las emociones básicas, pero súper importante. ¿Qué les pareció ese tema que hablamos del amor, del miedo? Bienvenida María, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por ser parte de esta comunidad. El lunes pasado les contaba que Conciencia y Presencia, en nuestro episodio 12, estuvimos hablando de las emociones, ese ADN que nos hace como esa cajita básica emocional con la que nos relacionamos todo el tiempo. Vamos a hacer las preguntas de rigor rápidamente. Aquí un paréntesis, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? A ver, aquí los voy leyendo. Aquí acabé de mandar un mensajito, lo fijé para que vean las redes de Eduardo Ballester y mis redes y lo que vamos a ver hoy. Bienvenido, aquí los voy saludando. Bienvenida Suma, bienvenida Natalie, Merly, Estefanía, qué rico que están acá y gracias por ser parte y permitirse este espacio. Ese lunes pasado, igualmente vamos a volverles a enviar las sesiones de podcast grabados a la comunidad para que las puedan ir mirando, porque ese fue un tema muy apasionante, igual el que vamos a trabajar hoy, que es continuidad de ese tema. Y vamos a conversar hoy de lo que es el falso perdón. ¿Habían escuchado eso antes? De que uno dice, ay, yo como que sí perdoné, solté, a mí no me duele, y resulta que la herida está ahí, que su cura. ¿Les ha pasado con alguna persona que uno dice, o con uno mismo? Uno dice, ay, no, esta persona no perdonó. Esta persona todavía está enganchadísima, herida. A ver, los voy leyendo. Mientras nos acompaña en este momento nuestro amigo Eduardo. Hola Wendy, bienvenida. Bienvenida Wendy. ¿Quién más está por aquí? Hola prima bella, ¿cómo has estado? Saludos, buenas noches Yeliar, otra prima bella también, bienvenida. Ve, yo aquí hablando y no me puse el micrófono. Lo voy a ir poniendo todo bien. Qué bueno que estén bien. ¿Cómo van esas idas y venidas de luz? Vamos a conectar aquí. Conectar micrófono. Conectado, listo. ¿Me escuchan bien igual con este nuevo micrófono? Sí, yo veo aquí que se escucha bien, pero igual me gusta eso, Estefanía, gracias. Igual me gusta como corroborar, porque cuando uno cambia en plena videollamada, como que todo se reconfigura. Pero qué rico que están aquí. Les comentaba a los que ya están, bienvenidos. Acabé de anclar un mensaje porque hoy vamos a conversar de un tema maravilloso, que es el falso perdón. Mientras nos acompaña Eduardo Ballester. A ver, terrible, en cualquier momento nos toca racionamiento. Ay, sí, y no es solo en zona centro-occidental, sino en todo el país. He escuchado que a muchos se les ha ido la luz.
Entonces vamos conversando mientras tanto, mientras llega nuestro experto de la noche de hoy, porque el falso perdón nos toca a todos. Zulma, ¿tienes algo para comentarme? Sí, Para disculpa la interrupción ya estar por aquí breve, pendientes. ya Eduardo se está conectando, ya prendió la, ¿Cómo va Eduardo en su ya, conexión? chévere, chévere, ya se está conectando, ¿vale? Ya, Vamos a dar unos minuticos, vayan buscando agüita, papel y lápiz. Vamos a ver cómo va esto por aquí, porque también podemos hacer una interacción bien chévere, preguntas que hayan tenido de las sesiones anteriores, que no hayan podido socializar o compartir y que de pronto uno diga, ay, me da como penita, ay, no, yo no voy a preguntar eso, qué pena. Pueden ir aprovechando estos momentos mientras los dos estamos acá, vayan haciendo sus preguntas. Eso siéntanse en un espacio seguro, en un espacio tranquilo, porque todos hemos vivido, cuando uno empieza a socializar las experiencias, nos damos cuenta de que todos, de alguna manera, hemos vivenciado la situación o en primera persona o en segunda o en tercera, pero algo hemos tenido que ver con esa situación. Algo siempre hemos tenido que ver. Y a veces es lindo acompañarnos porque si uno no se siente solo. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer antes de que iniciemos, si han sentido, han vivido, ese lo que hoy vamos a conversar de lo que es el falso perdón, que a veces creemos que perdonamos, pero me duele todavía. O digo, ya perdoné, pero si somos honestos, a veces el cuerpo reacciona de otras maneras, porque somos un ser integral, un ser inteligente y 14 personas ya. somatizamos cuando algo está en incoherencia física con lo que estamos diciendo, pero no lo estamos sintiendo de manera real. Entonces, a veces esa emoción sigue allí, se concentra y pesa, en el tiempo pesa. Eduardo, ¿ya estás por aquí? Quiero escucharte. Te veo, pero no te escucho. Eso, presente, muy bien. Entonces, sigo por acá presentándolos. Entonces, la pregunta inevitable para nuestro conversatorio de hoy es, ¿realmente perdonamos cuando decimos que perdonamos? ¿O solo aprendimos a seguir adelante sin mirar lo que quedó atrás? O sea, como que no, dale, métele chola y vamos a ver qué sigue, pero uno se arrastra ese sufrimiento cuando no lo hacemos consciente. Entonces, hoy abramos este espacio que abraza el corazón de una forma, vamos a decirlo con amor, incómoda, porque a veces uno dice, uy, pero es que ese ex me trató muy mal. Yo lo perdoné, pero todavía si lo veo le caigo en la calle. Lo miro feo al menos. Y profundicemos de este tema junto a Eduardo, que es médico, es neuropsicólogo, es psicólogo clínico y organizacional, terapeuta especializado en pareja, constelador y biodescodificador y sanador cuántico, un profesional con una mirada integral que hoy nos va a llevar de la mano donde une ciencia, mente y esa experiencia emocional para ayudarnos a entender por qué a veces decimos que perdonamos, pero no lo estamos sintiendo. Bienvenido Eduardo Ballester, adelante. Hola, gracias, buenas noches para todos. Dispensen, generalmente acostumbro a entrar muy temprano, pero estamos en Venezuela. En este momento no hay energía eléctrica, pero la voluntad y la intención de compartir con ustedes, bueno, entonces prendimos nuestra planta y aquí estamos para servirles y para de alguna manera llevarles a cada una de ustedes y de ustedes este pequeño, una pequeña píldora. Esta ¿Todos me píldora, escuchan bien, Eduardo? Por favor, vamos a confirmar. sí, sí, Yo tuve perfecto, Estefanía. muchas gracias. Ok, todos Gracias, escuchan Dubrasca. perfectamente. Ok, todos escuchan bien. Sí, ok, perfecto.
Bueno, la masterclass de hoy tiene una connotación, yo diría, muy fuerte, porque el perdón, ya se ha dicho en muchísimas oportunidades, es muy fácil decirlo. Perdón antes que siga adelante. Gracias, Candy, por precederme y por toda la explicación que diste. Disculpa que lo vengo así como apuradito, zorado y no te di las gracias. Muchas gracias, Candy, Tranquilo, por tu bienvenido, presentación. bienvenido. Muchas gracias. Vamos hoy a comer Entonces, este tema tan maravilloso. sí, entonces hoy vamos a comenzar un tema que trae en las redes sociales, en la sociedad, y no solamente abarca el proceso de la pareja como tal, también nos abarca con familiares, con amigos, con todo lo que es nuestro contexto y nuestra área. Y a veces se escucha decir por allí estos términos: perdona, pasa la página, por decir algo, mira, ya, suelta eso, deja eso así. No es tan sencillo. Hoy vamos a ver la primera vertiente, por qué no es tan sencillo para el cerebro. Vamos a empezar a hablar desde una de mis áreas, desde el área de la neuropsicología, donde es bien claro que el perdonar y aprender a perdonar es una química cerebral y no es una acción solamente de voluntad, a pesar de que también vamos a aprender hoy que es una decisión, pero para el cerebro no lo lee como una decisión, es una química cerebral. Entonces, ¿qué es lo primero que relativamente nos sucede o le sucede a las personas que necesitan perdonar? Los sacerdotes, los pastores, los guías espirituales, todos dicen perdona, perdona, eso te libera, pero no es tan sencillo como a veces se dice o se hace creer. Es todo en el cerebro, es toda una química cerebral para que esto funcione y pueda darse lo más importante, la liberación del perdón. ¿Qué sucede? Fíjense lo siguiente. El primer proceso para que exista un perdón, lo primero es que deben haber las siguientes bases. Por favor, anótenlo porque es muy importante. Esto no se dice mucho en las redes sociales, y si se dice no se toca, y si no se toca no se habla, y si no se habla se calla. Para que exista un verdadero perdón y no un falso perdón, debe haber despojarse del orgullo, tener lealtad hacia sí mismo primero que nadie, desarrollar la humildad, mejorar las condiciones de gestión de la honestidad y aprender a negociar y a aceptar con gratitud. ¿Okay? El perdón es un proceso en el cual existe una absolución y un absolver, si lo vemos desde el punto de vista religioso. Un perdonado y un perdonador. Entonces, el cerebro no lee quién es el culpable de lo que sucedió o lo que te hicieron o lo que te hiciste. El cerebro no lo puede leer. El cerebro solo entiende un dolor que se realizó o se gestionó. Y lo importante es que quiero que entiendan algo. El cerebro funciona atemporalmente. ¿Qué significa esto? Cuando es atemporal, al cerebro le da igual que lo que te hicieron o lo que se hicieron sucedió ayer o hace 10, 15 o 20 años. Así, cuando digo del cerebro, hablo también de ese inconsciente, ¿ok? Como lo dijo en muchas oportunidades Simon Freud. Entonces, como es atemporal, el cerebro le da igual que eso que te hiciste o eso que te hicieron sucedió ayer, anteayer. El cerebro desarrolla otro proceso bien interesante, y es que desafortunadamente, el cerebro guarda la información del dolor y olvida con mucha facilidad la gratitud y el placer. Los tiempos que el cerebro maneja para este proceso son muy distintos y diferentes. Al cerebro le cuesta más olvidar un dolor que recordar un placer o algo placentero. Y el placentero dura poco tiempo. En cambio, el dolor puedes llevarlo toda la vida y no te das cuenta. Con todo este proceso, el falso perdón, a lo que Candy, mi persona, y perdón,
la señora Zulma y mi persona, que somos los que estructuramos todo esto bajo telones y agradecidos, se refiere a una situación en que la persona básicamente declara que ha perdonado a alguien, pero en realidad todavía alberga resentimientos. Y esto se debe básicamente desde el punto de vista neurológico. Primer factor, se debe a una falta de serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es la que te da el ánimo, el entusiasmo. Cuando esta serotonina no está en el cerebro, porque el dolor es tan grande y está suprimido, mi ánimo de perdonar no existe. ¿Ok? Luego, cuando desaparece la serotonina, se incorporan los dos neurotransmisores que mantienen en jaque y alimentan el falso perdón. Y son el cortisol y la noradrenalina. Ellos dos hacen que el sistema simpático, que es uno de los sistemas nerviosos, se mantenga en jaque. Y hace esta maravillosa gestión. Cada vez que ves la persona o hay un hecho similar o parecido o existe una circunstancia, te recuerda el dolor y te dispara cortisol y noradrenalina, generándote y produciéndote ira, molestia, pero lo peor, algo incontenible que no sabes explicar y que por supuesto es la ira. Pero lo bonito de todo esto es que esta herida y este rencor, si no se va sanando, él va acumulando estos neurotransmisores. Pero hay un detalle, que él los acumula ya no en el cerebro, el cerebro dice estoy saturado, ya no puedo más con ustedes, y viene y lo lanza al cuerpo. Una persona que no ha perdonado generalmente empieza a padecer problemas gástricos, comienza a aparecer o empieza a tener problemas digestivos, pero muy silentemente una persona comienza a tener problemas biliares, problemas de ingesta con los alimentos para dilucidar ciertas grasas y ciertos aceites, y eso está escondidito por ahí. Luego a esto se le suma el hígado, y a esto de sumarle el hígado se le suma también pulmón. Y ya vamos a entender por qué. Detrás de un falso perdón se oculta el miedo, la culpa y la vergüenza. Estos tres elementos emocionales hacen que cada vez sea más imposible o difícil perdonar. Y por eso que a veces mucha gente lleva toda su vida con una mala ingestión y un falso perdón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado situaciones de abandono de personas con las cuales dicen, no, pero yo perdoné a mi mamá, no, yo perdoné a mi papá, y tú lo ves enfermos? Y de repente ese inconsciente habla y dice en cualquier momento, sí, pero si mi mamá hubiese estado conmigo, me hubiese protegido, quizás no hubiese pasado. Ese es uno de los rasgos y características que tú no has perdonado. Voy a otro proceso. Terminas tu relación de pareja. ¿Se terminó? Por lo que sea o lo que haya sido. Y no gestionaste lo que te hicieron o lo que tú hiciste. Si fuiste tú que cometiste la infidelidad o fue a ti que te cometieron la infidelidad, de todas maneras, no pudiste gestionarlo. Y dices, y vas a un sacerdote, ojo con esto, no tengo nada en contra de los sacerdotes, tengo muchos amigos en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, pentecostal, en fin, muchos amigos porque comparto precisamente este proceso y siempre les digo a ellos, cuidado con decirle a la gente, olviden, no, así no funciona el perdón. Entonces, le dicen a la persona, mira, ya es tiempo de perdonar. Y la persona dice, sí, ¿verdad? Sí, voy a perdonar. Bueno, y perdona la palabra, no el hecho. Porque el perdón es una acción, no es una palabra, no es un verbo solamente. Y si quieres convertirlo en un verbo, tienes que accionar. Entonces, viene ese proceso de liberación del dolor mental. Solamente. Dijiste lo que tenías que decir, bueno, sí, te perdono. Repito, del dolor mental. De aquí comienza a decirse que el perdón es una decisión. Sí, es una decisión consciente,
Pero cuando el perdón es falso, es una decisión inconsciente con la cual no tiene muchas veces peso, porque relativamente lo que te estás es engañando entre lo que tú sientes y entre lo que tú dices. Y esa contradicción el cerebro no la maneja. El cerebro no trabaja con el algoritmo como trabajan las computadoras. Para él, el funcionamiento del cerebro no trabaja con ese algoritmo de las computadoras. Se lo he dicho a muchas personas, tanto amigos, colegas, de generar ese algoritmo. No, el cerebro no trabaja con algoritmos. Para el cerebro no es nada bueno ni malo, solo es. Pero ¿cuál es la situación? Cuando usted viene y le dice a su cerebro, con sus palabras, yo perdoné, pero la emoción, que es ese resentimiento, está en usted todavía. Y el cerebro no lo ha podido tamizar. Y el cerebro lo que hace es un cortocircuito con su cuerpo. Y dicen, ¿sabes qué? No te creo, no lo puedo. Pero él está convencido que él perdonó. Allí es donde se instaura estas emociones que voy a hablar. La primera emoción, cuando no te perdonas a ti mismo, ¿ok? No te perdonas a ti mismo, es el miedo. Tienes miedo a perdonarte por creer que puedes perder el control sobre lo que te hicieron, cuando fuiste tú el responsable de que permitiste que te lo hicieran. ¿Ok? Parte 1. Parte 2. Pedir perdón a una persona por algo que le hiciste, sientes vergüenza, sientes pena, y esa pena y esa vergüenza te bloquean al convertirte en una persona que dices, no creo merecer el perdón, no lo creo, y te bloqueas y no lo pides, porque estás convencida o convencido de que no eres merecedor del perdón, y 2, no crees posible que la persona te perdone. Y una de las partes finales de todo este proceso, de las personas que trabajan con esta carga del falso perdón toda su vida, es que están convencidos y han normalizado en su vida que ellos no necesitan ni perdonarse ni ser perdonados. Y este proceso de deambular por toda la vida, por muchos años, los lleva a enfermedades que a veces degeneran en cáncer. Y aquí quiero salirme un poco de la biodescodificación porque sé que es una pseudociencia y que muchos colegas no la avalan y no es avalada. Más sin embargo, quiero dejar bien claro y preciso que mi experiencia de personas que han vivido con falso perdón ha sido una situación de enfermedad, y una vez que han liberado ese falso perdón y han podido transitar el perdón, han mejorado su condición de salud, han mejorado su visión de vida y han tenido una mejor calidad emocional en sus gestiones. Lo otro que hay que preguntarse antes de iniciar este proceso de perdón: ¿para quién y para qué voy a perdonar? Háganse estas dos preguntas: ¿para qué y para quién voy a perdonar? Porque si usted no encuentra la respuesta, ¿para qué va a perdonar y para quién va a perdonar?, usted sigue metido en ese falso perdón hasta que usted no encuentre la conexión. ¿Por qué debe perdonar? Cuando usted falla a sí mismo en lo que sea, debe perdonarse. Y usted dirá, pero bueno, un error. Sí, pero a veces ese error lleva como consecuencia una culpa toda su vida. Y cuando usted se absorbe de esa culpa diciendo, hice lo mejor que pude, trabajé con lo que pude, ya allí usted está empezando a transitar el perdón hacia sí mismo. Y después de ese perdón hacia sí mismo, cae en un proceso maravilloso que la iglesia y algunas religiones toman como misericordia. Y después de la misericordia, usted puede ver con gratitud, porque esa misericordia que usted se está dando es esa capacidad de decir, yo merezco liberarme de todo esto. Usted trabaja el otro proceso y dice, lo que me pasó, lo que me sucedió, fue mi responsabilidad. Pero fíjate, por lo que viví, por lo que me permití vivir y por lo que me permitió vivir, aprendí esto y esto y esto. Y transita el último proceso del perdón, que es la gratitud.
y es agradecido por lo que vivió. Pero ojo, perdonar no es olvidar lo que nos hicieron. No, perdonar es transitar todo esto y recordar lo que te hicieron sin que esto te genere dolor, ni te produzca angustia, ni te produzca ansiedad. La gran mayoría de las personas, aquí voy a hacer un cruce, que viven en trastornos de ansiedad, viven un proceso de mucha culpa y viven también un proceso de falta de perdón hacia sí mismos. Suena loco, quizás para muchas personas, pero funciona de esta manera por una razón muy sencilla. ¿Qué hace la persona que no puede controlar? Obligarse a hacerlo. Bueno, el falso perdón, y aquí hago otro cable, funciona de la siguiente manera. Usted se obliga a perdonar, bien sea porque quiere ser un buen ser humano, bien sea porque su pastor o su sacerdote le ha dicho, ya vale, ya basta, ya deja de estar odiando, ya deja de estar sintiendo lo que sientes por otra persona. Y tú dices, tienes razón, es verdad, voy a perdonar. Pero vuelvo y repito, hasta que este neurotransmisor no haga los cambios, y ya al final lo vamos a aprender cómo mejorar nuestra serotonina para empezar a hacer el colchón químico cerebral para perdonar, para que bajen los niveles de tensión química de los neurotransmisores del estrés, como son cortisol y noradrenalina, y comience a generarse un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el neurotransmisor de la gratificación. Las personas que viven el falso perdón han creado una dopamina falsa. Están convencidos de que relativamente es la manera como relativamente deben perdonar. Y este ciclo dopaminérgico, que es esa química cerebral, hay que romperlo. ¿Ok? Sigo adelante. Ya voy a explicar al final muchos de estos acertijos. Perdonar, como dije, no es solamente una decisión. Perdonar tampoco implica que usted va a dejar el pasado o va a pasar la página. No, no solamente significa eso. Va mucho más allá. Perdonar no es pasar la página. Perdonar no es olvidar lo que le hicieron o lo que usted hizo. Perdonar es vivir con lo que usted hizo y con lo que usted le hicieron sin que a usted le recorte, le bloquee y le evite vivir su presente. Las personas que no se han perdonado y que no han perdonado viven inconscientemente en un pasado que no logran dejar nunca atrás, un pasado que les recuerda lo que te hicieron, lo que me hiciste o lo que yo hice. Y mientras se vive en el pasado, usted no puede lograr perdonarse ni a sí ni al otro. Entonces, repito, las primeras bases para empezar a transitar el perdón es, señores, orgullo afuera. Olvídense de él, no les sirve para nada. Lealtad a ustedes mismos. No crean, no piensen que porque usted va a perdonarse o va a perdonar a la otra parte, usted está siendo desleal con usted. No, por el contrario, está siendo leal a su tranquilidad, a su paz, a su calma, y es lo que usted necesita. Para perdonar se necesita mucha valentía, pero se necesita tener humildad. Significa, sí, la lastimé o lo lastimé, y no tiene que decírselo, porque a lo mejor se rompió, si fue una relación de amistad, fue una relación de pareja, fue una relación X, no tiene usted que decírselo, basta con que usted sencillamente lo asimile, lo acepte y diga, sí, hice esto inadecuadamente, no fue la mejor manera, no fue la situación más adecuada para yo poder haber hecho lo que hice, no se justifica. Allí está entrando usted en la honestidad. La honestidad es una de las bases importantes para perdonarse y perdonar al otro. Y aquí viene algo que es súper complejo, que me lo han hecho muchas veces la pregunta. Me dice una madre, ¿cómo perdono yo a un hombre que violó a mi hija?
¿Cómo perdono yo a una persona que mató y le quitó la vida a mi hijo o a mi hija? ¿Verdad que es complicado? ¿Cómo yo perdonar a esa persona que me hizo daño y lastimó a mi hija o a mi hijo? Complejo, ¿verdad que sí? Pues fíjense lo siguiente. Yo no le estoy pidiendo a ustedes, quienes hayan pasado por un proceso de violación, por un proceso de abuso, por un proceso de maltrato, por un proceso en la cual les generó mucho dolor, un proceso de abandono, un proceso de ruptura con sus padres, un proceso de ruptura con el mejor amigo. Yo no le estoy pidiendo a usted que olvide a esa persona lo que le hizo. Yo le estoy pidiendo a usted que se olvide. No, yo le estoy pidiendo a usted que piense en todo el dolor que usted lleva y que la otra parte, inclusive, a veces ni siquiera se ha percatado lo que le hizo o lo que está haciendo. Es como que usted venga, prepare un veneno para dárselo al otro y lo beba usted. ¿Ok? ¿Qué se le dice a una madre que perdió un hijo ante una persona que lo asesinó o lo mató? No hay vuelta atrás. Sucedió, es doloroso. Pero para que puedas vivir en paz y no perdonar a ese asesino, tú necesitas perdonarte a ti mismo por todo el odio que tienes y es válido. Se dice fácil y es un transitar muy complicado, sí, es verdad, es verdad. Pero créanme, se puede hacer, se puede hacer. Y hay muchas herramientas para lograr soltar. Por otra parte, existen diferentes tipos de perdón y la gente no los transita. Está el perdón individual, está el perdón interpersonal, está el perdón incondicional, está el perdón condicionado y está el perdón radical. Quiero hacer una corrección. Dije una palabra inadecuada. Dije no matar, es no vivir, porque nos van a vetar. ¿Ok? Disculpen, nos van a vetar y no quiero que nos veten, quiero que esto se multiplique. Entonces, explicaba, hay muchos más tipos de perdón, pero hoy vamos a transitar lo que es el perdón individual, el perdón interpersonal, el perdón incondicional, el perdón condicional, el perdón radical, ¿ok? Y entender, muy importante, el ofensor, no justificarlo, el ofensor, el ofendido y el ofensor, ¿ok? El ofendido es el que necesita perdonar, el ofensor es el que quiere perdonar. Y hay veces, y aquí voy a caer en un tema muy importante, que alguien nos hace algo y nos molesta que esa persona no nos pidiera disculpa por lo que nos hizo. Y aquí nos quedamos enganchados o se quedan enganchados mucha parte de su vida las personas. Dice, me hizo esto y ¿cómo es posible que no me ha pedido perdón? ¿Cómo es posible que me hizo esto y no fue capaz de pedirme perdón? Señores, el ofensor no le importa que usted le perdone. A quien le interesa relativamente perdonarlo desde el punto de vista subliminal es a usted, por lo que usted le permitió que le hicieran. Aquí voy a sacar de un lado todos los procesos de abuso y maltrato, que son casos muy complejos, ¿ok? Voy a hablar más que todo de procesos de ofensa y situaciones muy leves, ¿de acuerdo? Para que no nos confundamos más del proceso. Entonces, seguimos adelante, ¿de acuerdo? Primer proceso, el perdón individual. ¿Cómo funciona el perdón individual y cómo funciona el falso perdón individual? Primero que nada, el perdón individual funciona de la siguiente manera. Me convenzo, estoy claro que si yo suelto y libero lo que yo permití que me hicieron, yo estoy perdonándome a mí mismo. Pero sin olvidar lo que me hiciste. Pero percatándome que ya eso no me sirve para seguir viviendo en el pasado, sino en el presente. Y el falso perdón individual es aquel donde se dice,
déjalo así, tranquilo, ya pasó, ya pasó. Déjalo así, no te preocupes por eso. Y ahí hay un resentimiento guardadito y está ese as bajo la manga que en un momento de una discusión o de un recordatorio te dice esa famosa expresión: yo sabía que lo ibas a volver a hacer. Yo sabía que no debía haber creído en ti. Yo sabía, y se hablan ya las generalidades, y ya generalizas. Yo sabía, yo nunca, entiéndase, nunca fuiste capaz de perdonarlo y guardaste la esperanza segura y certera que se equivocara esa persona. Y apostaste a que esa persona se equivocara y cada día pedías inconscientemente que esa persona estuviera equivocada para tú engrandecerte y decir, yo sabía que tenía razón. Ese es el primer falso perdón. Y ese orgullo crece y esa lealtad a la venganza aumenta y la falta de humildad desaparece y aumenta tu arrogancia y tu honestidad hacia el otro no existe sino hacia tú mismo. Y la gratitud no hay porque es que yo estoy convencido de que me lo ibas a volver a hacer. Y como estoy seguro que eso iba a suceder, por supuesto, tengo la certeza, tengo la confianza, tengo el control. Y aquí se crea la dopamina gratificante del control, que sigue siendo el ciclo del bienestar, el mal bienestar, el falso perdón. Esa dopamina crea un sistema dopaminérgico de control que se llama poder del control de la mentira o de del falso perdón. Así funciona este neurotransmisor. ¿Ok? Sigo avanzando. Se inicia el otro tipo de perdón, el perdón interpersonal, es decir, el que yo le debo otorgar a otro por lo que me hizo. ¿Ok? Está el primero, que es el que me tengo que perdonar a mí mismo. No lo hago, porque estoy convencido de que no lo debo hacer. Yo soy demasiado arrogante para permitirme perdonarme por algo, porque tengo miedo también de perder el control por lo que yo me hice o le hice a alguien. Entonces no me perdono. Falso perdón. Perdón interpersonal, el que le debemos dar la absolución, si lo queremos ver de esa manera, al otro. Te fue infiel, te maltrató, te abusó y no mereces perdonar. ¿Y por qué? Porque si te perdono, creo, estoy seguro, que mi integridad está en el suelo. Si yo te perdono, estoy seguro y estoy convencido de que relativamente no me vas a respetar. Si yo te perdono, estoy seguro que mi autoestima y mi autoimagen la estoy tirando por el suelo. No. Si tú lo perdonas a él, a ella, o a ese padre o a esa madre, te estás liberando de algo que es de esa persona y no es tuyo. Pero hasta que tú no lo comprendas, no lo entiendas, no lo integres y no lo internalices, te va a costar perdonarle a esa persona lo que te hizo. Y aunque no se lo digas a la otra persona, aunque no se lo digas a la otra persona, te va a liberar mucho si lo haces. Perdón incondicional. El perdón incondicional es uno de los perdones más hermosos que puede haber. ¿Y saben por qué? Porque él no está atado ni a reglas, ni a normas, ni a condiciones, ni a preceptos, ni a obligaciones, ni a decisiones inclusive obligadas, sino está colocado a la gestión de tu paz y tu tranquilidad. Para yo estar en paz y tranquilidad y vivir mi presente, te tengo que soltar. No puedo darte sencillamente un espacio más en mi presente. Y aquí el perdón incondicional es el perdón más hermoso que puede haber. Es a pesar de que sé quién eres, es a pesar de saber lo que me hiciste, es a pesar de saber lo que me hice, me libero. Sin ninguna condición. Suelto totalmente. No hay restricciones.
el perdón incondicional es uno de los perdones más difíciles de alcanzar para el ser humano. ¿Ok? Y es el más difícil inclusive de a veces interpretarlo, porque el perdón incondicional no lleva un por si acaso, ni un tiempo, ni una caducidad, es radicalmente libre. Y cuando se llega al perdón incondicional, usted llega al último punto más maravilloso de lo que estaba diciendo hace rato. Usted transita la gratitud y le dice a la otra persona, gracias por lo que me hiciste, no desde el sarcasmo, no desde el humor negro, sino desde la gratitud. Agradezco lo que me enseñaste, agradezco lo que me mostraste, o si fue usted mismo lo que se hizo, da gracias por lo que aprendió, por lo que vivió, pero también por lo que en este momento ese aprendizaje le está permitiendo avanzar en su vida. ¿Ok? Perdón condicionado. Ya sabemos que es aquel perdón con la cual, si usted se lo dice a sí mismo desde el punto de vista de perdón falso, usted no va a soltar el control porque tiene miedo. Y su único excusa para no perdonarse o decir que se perdona es que mi dignidad vale demasiado. Yo no puedo, no me puedo permitir hacer esto. Y si tiene que perdonar el otro, es peor todavía, porque la condición es, ok, yo te perdono si no lo vuelves a hacer de nuevo. Yo te perdono si tú no vuelves otra vez a generar. Aquí en este perdón condicional entran mucho las adicciones, entran muchos los procesos. En el perdón incondicional se ayuda mucho a las adicciones a la persona, bajo no sostenerlo bajo presión y otros procesos. Y el infiel, la persona que ha cometido la infidelidad, la persona que quiere absolver la infidelidad, le dice, ok, vamos a volver. Ok, solo si tú vas a un especialista de la salud, te ayuda a entender la infidelidad que cometiste y solo así podemos evaluar. Señores, la condición del perdón no puede estar sujeta a usted, tiene que estar sujeta a la otra parte, que es la que falló, lastimó, hirió, y de la otra parte es que tiene que venir su condicionalidad, no de usted. Y el perdón radical. El perdón radical es complicado, porque el perdón radical es entender al ofensor. Y aquí es el perdón más difícil para una madre que perdió a su hijo por un accidente, una madre que perdió a su hijo porque hubo una situación de una violencia, para una mujer que fue abusada, para un niño que fue abandonado. Aquí viene la parte más complicada. El falso perdón aquí se instaura desde un resentimiento constante, pero desde algo que dice las personas. Entiendo lo que te pasó, tranquilo, déjalo así. Déjalo así. El perdón radical, verdadero perdón, es entender. Voy a hablar un ejemplo. Mi padre no me abrazaba. Y entiendo, a él tampoco lo enseñaron a abrazar. Él no sabía abrazar. Y ahí suelto, porque estoy entendiendo a mi ofensor. Estoy comprendiendo. Esto es muy diferente. Cuidado con esto, con justificar ciertas situaciones. Recuerden que el perdón no es para justificar el ofensor. En el caso si usted necesita hacerlo, es para usted liberarse de lo que usted le hicieron o se hizo. ¿Ok? Y lo otro que es muy importante, jamás de los jamás, pero jamás de los jamás, piense que perdonar es decirse, o a veces la gente lo expresa de esta manera. Perdonar no es decir, no pasó nada. No digan jamás eso, ni jamás se les ocurra. Sí pasó algo, sí me dolió, pero no quiero que siga lo que me hice o lo que me hicieron en mi presente. Herramienta que le doy ahorita en este momento.
pónganlo, si ustedes tienen alguna situación con ustedes mismos, con algún familiar, con alguna pareja, esta frase les va a ayudar a empezar a soltar, pero no es la frase de cierre. Perdonar, perdonarme, no es decirme, ni decir no pasó nada. Tienen ustedes que admitir que sí pasó algo en su vida, sí sucedió. Y deben también admitir que dolió o me dolió. Pero la frase de cierre es, pero no quiero que lo que me sucedió, que lo que me hicieron, lo que me hicieron, siga en mi presente, porque el falso perdón sabotea el presente, irrumpe en el futuro y te ata al pasado. Entonces, repito, perdonar no es borrar el pasado, es recordarlo sin que este pasado de dolor te siga abrumando, te siga rompiendo, corroyendo, ¿ok? Y otra de las cosas que finalmente, para dar brevemente un preámbulo a las personas, la gente habla de la palabra perdonar, pero la palabra perdonar tiene dos expresiones muy importantes. La primera, per, significa perder el dolor, soltar el rencor, perder la raíz de la amargura que a usted le ocasionó no haberse perdonado o perdonar. Y la palabra final, que significa donar, es dar amor, dar empatía, paz y tranquilidad a su corazón y sanar su alma. Esta palabra compuesta, perdonar, significa esto. Si usted la analiza, si usted la coloca en una pancarta, si quiere, o donde usted se sienta en capacidad de leerla todos los días, va a empezar a internalizar lo que es perdonar. Repito, lo que hoy he dado, lo que hoy he compartido con ustedes es sencillamente una mini píldora. Si usted no quiere perdonar, lo felicito. Maravilloso. De verdad, ha dado el mejor paso de cobardía en su vida y lo respeto y es válido. Y además de respetarlo y de ser válido, le digo, quédese allí. Siga con su rencor y su resentimiento y pregúntese cuánto tiempo su cuerpo o sus sistemas van a poder soportar esta carga. Y el proceso, recuerden, de perdón no es solamente una decisión, es una acción que debe ir desde los neurotransmisores, de la parte química, perdón, hasta la parte psicológica. Y a veces perdonar debe ir de la mano con un terapeuta. No crea que puede hacerlo solo. Porque si usted tiene 15, 20 años sin poderse perdonar y sin poder perdonar, no crea que de la noche a la mañana usted va a tener la capacidad de poder hacerlo. Por favor, no se siga mintiendo. Busque ayuda. Busque ayuda. Y si usted cada vez que se toma un trago, está en una reunión, sale una conversación y toca un tema que a usted le duele y que usted dice que lo dejó atrás, usted está transitando un falso perdón. Pero si usted está en una reunión, en unos tragos, en algo con la cual le permita compartir y a alguien toca el tema de violencia, abuso, maltrato, infidelidad, y usted es capaz de esbozarlo, de hablarlo, sin que le lastime y sin que usted esté citando quién le hizo, quién no le hizo, y usted es capaz de sentirse tranquilo y cómodo, usted transitó el perdón con lo que se hizo, le hicieron
Y lo más importante, ya usted salió del pasado y está viviendo un presente. Así que esto es mucho más complejo de lo que hablamos. Hablar del tema del perdón individual, hablar del tema del perdón incondicional, hablar del tema del perdón interpersonal, del radical, nos llevaría a muchísimas masterclass. Solo he tocado con pinceladas todo esto porque la idea, como lo hemos hablado en algunos masterclass que nos han seguido algunas personas, es sencillamente despertar en ustedes no la curiosidad, sino la intención de buscar ayuda y de conectarse con ustedes mismos y decir, ya va, aquí está pasando algo en mí y debo solucionarlo, debo atenderme, debo asistirme. La intención es de estas masterclass, desde la parte científica, la parte espiritual, la parte holística, espiritual, científica, es despertar, como lo dice, tus estados de conciencia. No se sigan haciendo los locos y pensar que aquí no ha pasado nada en sus vidas y que nada relativamente de lo que ha pasado en su vida no tiene significado. Sí lo tienen. Asúmanlo, acéptenlo, intégrenlo y trabajenlo. ¿De acuerdo? Hasta aquí estas mini píldoras que hoy he podido darles con mucho amor y humildad. ¿Preguntas, Candy? Gracias, Eduardo, por esta intervención tan maravillosa. Yo me quedo hoy con una frase maravillosa que dijiste y es que a veces perdonar requiere compañía. Yo me quedo con Dura, eso, porque a dura. veces, porque bien sea profesional, un amigo, alguien, ¿no? Que uno a veces tiene, no, estoy en una tusa o en un guayabo y uno tiene al amigo del pañuelito de lágrimas o el de amigo de copas y vivir esa pérdida, porque como dice la palabra, perdonar, hay que perderse a veces en uno mismo, pero para dar con bondad y también transitar con bondad lo que viene también para mí. Total. Es soltar el ancla de un barco que ya quedó ahí. Total. Te toca montarte ahora en un nuevo yate. Así es. O en un nuevo barco Así es. y ir a un puerto nuevo, pero ya tienes la habilidad. Con eso me quedo y me fascina porque uno dice de verdad, uno cree que el perdón es algo tan de uno, sí lo es, Sí. pero en compañía es más fácil. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietudes? Sí, y fíjense algo muy importante. Todo aquel que transita el perdón ha transitado la ira, el enojo, el miedo, la superioridad moral, la vergüenza y la frialdad. Todo el que no ha podido perdonar transita todo esto y no se da cuenta, está a veces silente. Las emociones que están detrás del falso perdón, hay mucha ira, frustración, enojo, rencor, miedo, culpa, superioridad moral. No, yo no tengo nada que perdonar a nadie. No, no tengo nada que perdonarme a mí mismo. Y hay una vergüenza silente. ¿Ok? Ahí les estoy compartiendo, pues Muchas aprovechando gracias. en este momento. Gracias, Eduardo. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Ha vivido alguna situación similar que uno diga, esta pildorita me ayuda o quiero aclarar estas palabras de sabiduría de hoy para poder terminar o de cerrar este ciclo o transitar este proceso con menos sufrir y darle más sentido a lo que estoy viviendo? Dioneli pregunta, además de cargar con el desgaste físico, enfermedades. No pregunta, sino que acota. Ok, es como una... Ok, una Sí, acotación. Válido. es una acotación. Sí, Sí. hay muchas enfermedades. Yo me he dado cuenta de que estadísticamente son enfermedades del sistema digestivo, cuando uno no perdona. O sea, todo lo que tiene que ver con la palabra que yo no dije, que no me lo pude tragar y me quedó eso aquí. Entonces la gente empieza a sufrir de tiroides, de acidez, de reflujo, de problemas gastrointestinales, úlceras, esófago, no, todo, Ok. el colon. Aquí está Durazca. preguntando. Ajá, perdón. ¿Cuál era la pregunta? No, la leí muy rápido. ¿Cuál era la pregunta de Dubras? ¿Tiene algún tiempo específico? Porque me Sí, cuesta. sí, tiene un tiempo específico. Claro que sí. ¿Y sabe cuál es el tiempo? El suyo.
a su tiempo. No es el tiempo del terapeuta, no es el tiempo del que necesita sencillamente ser absuelto por lo que le hizo, por lo que usted, el tiempo es el suyo. Por eso digo, como el cerebro es atemporal, puede tardar 15, 20 años hasta que usted lo haga consciente de que debe liberarse de eso porque le está lastimando. Y les traigo una bombita fácil y rapidito que está reciente. En los últimos tiempos se ha descubierto que una enfermedad llamada fibromialgia tiene como base y como raíz, se le conoce como la enfermedad familiar, tiene como base y raíz el falso perdón. Esto está fresquecito. Quizás en algunas redes sociales no lo han tocado, no lo han dicho. Yo se los traigo como colación. Se ha descubierto porque se ha encontrado grandes cantidades de ciertos neurotransmisores. ¿Ok? Otra cosa que es muy importante, no se mientan, no se engañen a sí mismos. Pueden engañar a alguien diciéndole que lo perdonan, pero no se engañen a sí mismos porque el cerebro lo detecta, lo desconecta y además hay algo terrible. El cerebro dice, ¿sabes qué? No me vas a engañar a mí, si quieres engaña a tu cuerpo y lo manda a cualquier órgano. Y allí comienza la desconexión cerebro-cuerpo. Terrible, terrible de verdad. No se les ocurra, no se les ocurra. Por eso hablaba de la admisión de hechos, que era muy importante. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que vi a alguien por ahí que preguntó algo. Sí, Yeliar ¿Cómo comentó, sentir? ok, Ajá. Yeliar comentó, enfermedades por sentimientos contraídos, soltar, soltar, soltar. Suena muy fácil esa palabra soltar, 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 muy sencilla, pero aquí hay una situación bien complicada. Cuando este resentimiento por falso perdón se ha incrustado celularmente en tu ADN de tus órganos, la depuración tarda mucho más tiempo, ¿ok? Pero sale, pero sale. Aquí viene el maravilloso trabajo de personas como Candy y mucho más, esa parte holística bonita que te ayudan a encontrar esa paz, a liberar esa paz que en la medicina lo realizamos a través de una farmacoterapia, con la cual respeto, pero ya yo no sigo en su integridad. Hay otros medios de desintoxicar el organismo de ese falso perdón. Hay otras maneras. A veces ese órgano no solamente requiere un medicamento que depure, también requiere una liberación de una emoción que está instaurada y metida allí. Requiere mucho de eso. Y hemos encontrado situaciones que cuando eso se libera, se suelta, ese órgano comienza a restablecerse maravillosamente. La gente, quiero decir algo, no estoy en contra y existen los milagros. Un milagro, pero el milagro lo hiciste tú, obviamente, por la gracia de Dios, para que tú restablecieras ese hígado, ese colon, esa vesícula que lo tenías enfermado y lleno, intoxicado de tu falso perdón. Había otra pregunta, creo que Dubrasca hizo una pregunta, una aclaratoria. Dionelli comentó, el tiempo se reduce si vamos guiados y acompañados. Así es, Dionelli. Totalmente, totalmente. Si ustedes tienen 15 años tratando de perdonarse o de perdonar a alguien, por favor, sean honestos. Creo que lo dije hace un par de instantes. Honestidad. ¿Sabes qué? No puedo solo o no puedo sola. Necesito acompañamiento, necesito ayuda, necesito intervención. Y aquí entramos los profesionales de la salud mental, aquí entran los terapeutas, aquí entran los guías, aquí entran los coaches. Pero un detalle muy importante, siempre se lo digo a todos los que practican la medicina holística, los que practican la espiritualidad. Comiencen un proceso de perdón y ciérrenlo, no se lo dejen abierto a la persona. Por favor, porque me ha llegado muchos casos de intervenciones con el respeto de muchos especialistas y de muchos terapeutas que me abren un proceso de perdón y no lo terminan cerrando y le generan otro dolor más a la persona y otro proceso más de no poder perdonarse o no poder perdonar. Acudan a profesionales que tienen una trayectoria, que han dado muestra de un proceso de trabajo hermoso, no a personas empíricas, por favor. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo saberlo? No, las personas te muestran, te conocen y hay resultados.
¿Ok? Entonces, hay que trabajarlo. En lo que ustedes decidan, a través de la parte médica, a través de la parte holística, pero atiendan. No se crean superhéroes. Bajen sus niveles de orgullo y sus procesos de creer que lo pueden hacer solos. Lo acaba de decir Candy. Busquen ayuda, atiéndanse, permítanse, no para perdonar al otro, no para trabajar por el otro. No, no, a lo mejor el otro ni siquiera se recuerda de lo que le hizo. Hágalo por usted más que nadie. El otro verá y el tiempo dirá. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, Candy? Sí, pregunta Beatriz, ¿cómo sentir la ira para perdonar? Porque a veces siento que sentir molestia es tonto. No, no, no es tonto. Aquí viene tu problema. Si tú no validas tu ira, si tú no la aceptas y no la integras, y tú no le preguntas a tu ira, pero ¿por qué estoy molesto? Ah, por lo que él me hizo, por lo que yo me hice. Y ahí vas a encontrar una razón básica. ¡Qué absurdo! La otra persona ni siquiera se recuerda de lo que me hizo. Y yo estoy aquí molesta por lo que me hicieron. O en el peor de los casos, voy a dedicar mi vida iracunda a alguien que no se recuerda de lo que me hizo, o voy a dedicar mi vida iracunda porque decido trabajar la victimización y he conseguido que haciéndome culpable, yo voy a conseguir que la gente me llame o sea el centro de atención. Sálganse de la victimización, por favor. Eso no les ayuda para nada. ¿Sí? ¿Quién más? Tenía el micro cerrado. Nos dice Dubrasca, soltar no es tan sencillo. No, yo no he dicho que soltar sea sencillo, pero el primer paso para soltar es entender por qué debo soltar y para quién debo soltar. Si usted no ha podido entender para quién y por qué debe soltar, usted va a estar enferma. Y además le invito a que no suelte, que se enferme, para saber que cuando pise fondo y esté bien complicada y diga, debí haberlo hecho. Suena sarcástico esto que estoy diciendo, pero muchas veces algunas personas necesitan enlodarse, necesitan llenarse de ese lodo, oler mal, para darse cuenta que no quieren estar más allí o que no necesitan estar más allí. Y allí cuando entonces dicen, no, yo tengo que sanar, tengo que soltar. ¿De acuerdo? Sí, dice Merly Ferrer, si uno perdona una situación que pasó y más adelante vuelve a fallar la misma persona, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero que usted perdonó condicionalmente. Usted perdonó pensando de que la persona iba a cometer. Cuando una persona, y nosotros no estamos obligados a hacer una absolución a alguien, si nuestros códigos morales, si nuestros códigos personales nos dicen o nos decimos, voy a hablar de un caso de las infidelidades. Está bien, me la cometiste, la hiciste, pero no tengo por qué seguir contigo. Y vemos que esa persona dice, mira, te prometo no hacerlo. Ok, puedes trabajar el perdón condicional, pero recuérdate, no hay garantía. No hay garantía. Y ese es tu problema, que decidiste perdonarlo, pero resulta que no hay garantía. Toda persona que ha cometido un acto de infidelidad debe trabajar su raíz. De lo contrario, cada 3, cada 4, cada 5 años lo va a volver a cometer incondicionalmente. Y el que concedió el perdón siempre va a estar receloso, pero lo peor es que va a sentir tanta culpa de decirse, yo sabía que me lo iba a volver a hacer. Yo sabía que esto iba a pasar. Y va a tener ese ciclo vicioso constantemente hasta que se acostumbre y normalice que la infidelidad y el perdón vienen siempre, vienen siempre, vienen siempre y hace un ciclo vicioso y nunca sale de él. Recuerden, aquí entra un factor importante. Quiéranse, respétense, ámense. No es justo que usted cargue por algo que alguien le hizo y usted viva envenenada o envenenado. No lo permita. Y si lo permite, asuma las consecuencias de su intoxicación y de su enfermedad. Sea honesto. Sí, acepté perdonarte porque creí en ti, pero ya usted decide si continúa o no con la persona. Esa es su decisión. ¿Alguien más? Está Merly, este caso es mi hermana. Ah, ok, bueno, muchísimas gracias por compartirlo, Merly.
María Chicas, González dice, un gusto estar acá, gracias, 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 gracias a ustedes por acompañarnos no, en este abrazo ¿cómo de nosotros? crecimiento y de presencia. Muchas, muchas gracias, de verdad. Bueno, si no ¿Alguien hay más más, por allí? alguna más pregunta al respecto, recuerden, el que perdona y se perdona es un acto de valentía. Es un acto de valentía. Y sí, María dice, es una carga energética muy fuerte, ciertamente. Pero dime si no vale la pena soltar esa carga energética tan fuerte y llevarla aquí, aquí, aquí y aquí. Qué lindo, Claro, qué rico es liberarse de todo eso. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, doy por entendido que estas micropíldoras que hoy me permitieron eh, llegar hacia ustedes es un pequeño extracto. Esto es más complejo de lo que ustedes piensan para transitarlo. La función tanto de mi amiga Candy, de la señora Zulma que está tras bastidores y mi persona, es que ustedes despierten a lo que está pasando en su vida. Solo eso. Hoy no pretendo que ustedes se convenzan de perdonar a nadie, ni, ni, ni tampoco de que deben hacerlo. Solamente pregúntense, ¿qué gano yo con no perdonarme o no perdonar al otro? ¿Para qué voy a perdonarlo y por qué lo voy a perdonar? ¿O por qué debo perdonarme y para qué debo perdonarme? Háganse esa simple pregunta. Y si encuentran una respuesta asertiva que les dé la paz y la tranquilidad, están empezando a transitar uno de los primeros factores. Recuerden, para perdonarse y perdonar, deben desalojar orgullo, deben ser leales a ustedes, honestos para caer en la gratitud, que es el cierre final del perdón. Por mi parte, muchas gracias por su tiempo, por permitirme o permitirnos llegar en este día a ese corazoncito, ese cerebro, ese estómago, que cuando vayan a acostarse, ¿qué debo perdonarme? ¿A quién debo perdonar? ¿Por qué debo hacerlo y para quién debo hacerlo? Les dejo esa reflexión y desde allí seguro que van a tener un mejor presente. Seguro van a poder tener un futuro pleno, sin cargas, sin ataduras, sin cadenas. Gracias, Candy, por tu tiempo. Gracias a la señora Zulma. Gracias a todos ustedes. gracias a ustedes también. Gracias, Eduardo, por acompañarnos hoy, por esta dedicación tan espectacular. Les recordamos que está siempre en apertura la comunidad Conciencia y Presencia para que los que no estén allí y hoy de pronto están por primera vez aquí en vivo puedan ingresar a la comunidad. Allí enviamos contenido de valor en la semana. Vamos a empezar a seguir dándoles esa apertura de que ustedes también nos nutran con los temas que Por quieran favor, desarrollar, que por favor. quieran profundizar en sus vidas. Estamos receptivos de acompañarlos en sus dudas. Así que qué rico, muchísimas gracias. Mi nombre es Andy Ladera, me conocen como Candy y Eduardo Tus Ballester. redes, tus redes, Candy. Ay, ve, yo las coloqué por aquí en el chat. Por favor. A mí me encuentran en todas las plataformas como andis.ladera. Y a Eduardo lo encuentran en todas las plataformas como de licenciado LIC.Eduardo Ballester. ¿Listo? Ahí hay Arroba muchos Lid. contenidos de tanto Candy como de mi persona, hay mucha información, hay también direccionalidades hacia los WhatsApp, hay preguntas que quieran hacerme en lo personal o consultas que quieran tomar, tanto con Candy como para mi persona, o dejar sus preguntas en la comunidad que se les va a responder. Claro, Y nos escriben a los administradores. por Ajá. favor, por favor. Entonces, bueno, nada más decirle que buenas noches, gracias por el tiempo y lo más importante, ámense, quiéranse, pero perdónense. Vamos Bueno, a darnos un abrazo así, bien chévere, bien apapachador, por para que nos favor, vayamos a dormir. muchas gracias. Muchas Feliz noche para gracias. todas y todos. Que descansen. Adiós.